Estudio Sistemático de la Biblia presenta el episodio número 3344. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este jueves 29 de enero. Estimen a los que son como Él. En el marco de esta lección número 5, brillar como luces en la noche, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Esta semana de verdad que ha sido una semana gloriosa en la que hemos aprendido diversos temas. El pasado sábado y domingo estuvimos viendo, mostramos lo que Dios produce. Luego en la parte del lunes, luces en la oscuridad. El martes, un sacrificio viviente. Y ayer miércoles veíamos un carácter probado. También hemos estado escuchando los poderosos comentarios teológicos de la pastora y magíster Aris Polanco, y nuevamente hoy vamos a tener un hermoso comentario, además, obviamente cerrando ya este ciclo de esta semana. Ya la única lección que quedaría pendiente es precisamente el resumen que hacemos, la parte de el cierre, los comentarios finales. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, con Omar Medina, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar estos conceptos que vamos a aprender y que esto nos ayude a ser verdaderos hijos tuyos, que donde quiera que vayamos podamos exaltar tu nombre y que también tú nos ayudes a ser portavoces de este mensaje. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimen a los que son como Él. De inmediato se nos invita a leer Filipenses capítulo 2, de los versículos 25 al 30. Repetimos, Filipenses capítulo 2, de los versículos 25 al 30, para responder a la pregunta: ¿cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Filipenses capítulo 2, los versículos del 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío
con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahí está lo que dice Filipenses capítulo 2, los versículos del 25 al 30. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter? Aquí escribí: las actitudes de Epafrodito van en la dirección de suplir las necesidades de los hermanos de Filipos, los cuales no pudieron suplir de Pablo. Se lo describe como un compañero, colaborador, mensajero y ministrador de necesidades, al punto tal que arriesgó su propia vida con tal de asistir al apóstol Pablo. Esa es nuestra respuesta. Y es que este hombre realmente era un hombre amable, un hombre dispuesto a hacer todo cuanto pudiera para suplir las necesidades, como bien señalé, de Pablo, las cuales los hermanos de Filipos, repito, no pudieron suplir. Pero ahí estaba él, un hombre de Dios, y por eso Pablo le dice: estimen a los que son como él. Epafrodito solamente es mencionado en esta carta, pero aprendemos bastante acerca de él a partir de las breves menciones que aparecen en ella. A juzgar por su nombre, que hace referencia al culto de Afrodita, era un converso proveniente de un entorno pagano. El hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio, quizá trabajando junto al apóstol en Filipos. La expresión compañero de milicia probablemente se refiera a un conflicto que Epafrodito habría afrontado para difundir el evangelio, y a que estuvo dispuesto incluso a arriesgar su vida. Y eso definitivamente tiene que darnos mucho, pero mucho que pensar, cómo este hombre, que no es mencionado en otras partes, como ya ustedes han escuchado, pero en esa breve mención, Epafrodito se destaca que es un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por la predicación del evangelio. Y es que cuando uno ve tantas cosas, como el cristianismo ha llegado tan lejos, a veces creemos que siempre fue así, pero ellos tuvieron que sacrificarlo todo, entregarlo todo, para que nosotros pudiésemos ahora tener este evangelio. No hay forma de que esa sangre sea en vano, ya que cada uno de nosotros debe también estar dispuesto a morir por aquel que lo dio todo por nosotros. Y a propósito de aquel que dio todo por nosotros, estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora y magíster Aris Polanco, la cual nos va a hablar hoy de que el amor se define en la cruz. Bienvenida, pastora y magíster. Cuando Pablo dice en Filipenses 2:29, recíbanle en el Señor, no habla de trato social. Él coloca la recepción dentro del señorío de Cristo. Epafrodito no es solo un hermano, sino un creyente cuya identidad y misión están vinculadas a Cristo. Recibirlo en el Señor significa reconocer que Cristo se hace presente en la comunión del cuerpo
y que el servicio de Epafrodito participa del ministerio de Cristo. Cuando se dice con toda alegría, gozo, como señal de esperanza, no de comodidad, la alegría que Pablo habla aquí no niega el sufrimiento, lo interpreta. Epafrodito estuvo cerca de morir y Pablo lee su perseveración como misericordia de Dios, no como premio al mérito. El gozo, entonces, no es todo va bien, sino Dios sigue reinando en medio de la fragilidad. Esto es una alegría con cruz, pero con Dios. La cruz nos redefine el honor. En el mundo grecorromano, el honor se ganaba por rango, retórica o poder. Pablo invierte el sistema. La iglesia honra a quienes reflejan el patrón de Cristo. No se honra el éxito, sino la fidelidad que se vacía por el amor. Es honra cruciforme. Reconoce el peso espiritual de una vida rendida. Pablo no manda a idolatrar personas, sino a aprender a reconocer lo que la alegría produce. Honrar a los fieles es una práctica comunitaria que protege el evangelio de volverse teoría. La iglesia afirma públicamente que Cristo sigue formando servidores reales con cicatrices reales. En síntesis, Filipenses 2:29 lo que quiere enseñarnos aquí es que alegrarse y honrar son actos teológicos, confesiones prácticas de la unión con Cristo, del gozo escatológico y de un honor redefinido por la cruz. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastora, por este tremendo comentario. El hecho de que Pablo dice claramente que le reciban en el Señor, está hablando no de un trato social, como bien usted menciona. Definitivamente que necesitamos entregarnos más, ver cómo la cruz, así como se menciona, es la que define el honor, define la grandeza. Y por eso necesitamos vaciar todo nuestro corazón, toda nuestra fidelidad a aquel que merece todo lo que tenemos y somos. De esa manera, el honor que se obtiene será entonces recordado para siempre, así como se recordó la historia de Epafrodito. Como mensajero o apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipos, Epafrodito fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier otra necesidad que el apóstol pudiera tener. Fue a él a quien los filipenses confiaron sus ofrendas para Pablo. Y noten que aquí lo dice claramente en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo para poder tener más sustancia. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Noten lo que dice. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí está lo que dice Filipenses 4:18, y ahí se nota la confianza que los filipenses le tenían a Epafrodito. Y también es interesante el hecho de que Pablo recibiera este donativo, porque muchos de nosotros hemos creído por años que él solamente se dedicó a hacer tiendas, pero no, él también aceptó ofrendas, porque ya él lo había mencionado, que el que
trabaja para el evangelio tiene derecho a vivir de ese recurso que se produzca mediante las contribuciones de los hermanos que se ocupan de otras cosas, pero que también quieren que el evangelio sea predicado. Esa contribución monetaria era de vital importancia, ya que cualquier alimento, vestimenta, camastro u otras necesidades que los pioneros y otras necesidades que los prisioneros romanos tuvieran debían ser provistas por ellos mismos, por familiares o amigos. Casi al final de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno y traer consigo la capa que el apóstol había dejado en Troas. Si ustedes ven todos estos detalles, yo no sé cómo le está cayendo, pero yo estoy viendo gente abnegada, gente dispuesta a darlo todo por el evangelio, que a veces lo que tenían era una sola capa. Imagínense ustedes, nosotros tenemos a veces 3, 4, 5 y más abrigos y muchísima ropa y muchísimas cosas, y nosotros no tenemos esas necesidades que ellos tienen. Y muchas veces eso es lo que nos hace a veces como más dependiente de esas cosas, porque esta gente estuvo dispuesto a darlo todo por el evangelio. A mí me asombra todos estos detalles porque sé que realmente es porque amaban al Señor, y es lo que nos hace falta a nosotros. Amar al Señor al punto tal de colaborar con Él en todo lo que podamos, no solamente con recursos, sino también con todo lo que podamos hacer para Él. Al parecer, Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su celda fría. También fue Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola en su viaje de regreso a Filipos. Así que vemos la utilidad de Epafrodito, el cual actuaba como mensajero, actuaba en ese sentido como una persona de mucha confianza, tanto para Pablo como para los hermanos de Filipos, y eso mismo hacía Timoteo, o sea que era un verdadero líder, un verdadero hijo de Dios dispuesto a trabajar en su causa. Tal vez debido a los problemas en Filipos, Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto, y por ello instó a los filipenses a que lo recibieran en el Señor con toda alegría. El apóstol quiso asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de Jesús. Y eso es lo que falta hoy, un espíritu de sacrificio, porque es que yo lo veo a diario, no en la iglesia adventista, es en el cristianismo en general. Hay un problema de que la gente no está entregándose al Señor, no está sirviendo al Señor, y por eso hay tantas gentes que a veces no tienen las cualidades, porque los que tienen las cualidades no quieren hacer absolutamente nada. Y eso es terrible cuando uno ve la abnegación de los cristianos cuando tenían ese primer amor, y nosotros que a veces ni siquiera podemos entregar lo mínimo que el Señor nos pide. La palabra griega que designa la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, al referirse al siervo del centurión, que era muy estimado por su Señor. Eso lo dice en Lucas capítulo 7 y el versículo 2. Lucas capítulo 7 y versículo 2. Para quienes se honra ubicándolos en un lugar especial en un banquete, lo menciona Lucas 14:8. Y para Jesús como la preciosa piedra angular
en 1 de Pedro 2, 4 al 6. O sea, esta palabra de muy estimado, de mucha honra, solo aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, y de las pocas veces que aparece, también aparece en el texto que hemos estado desarrollando de Filipenses 2, del 25 al 30. El hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa sin duda que era un hombre fiel. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Epafrodito fue realmente un verdadero apóstol, un verdadero discípulo de Cristo, el cual Pablo recomienda que estimen a los que son como él. Así como Epafrodito puede ser tú, así como Epafrodito puede ser otra persona, puedo ser yo, puedo ser quien sea, porque los que son como él en ese sentido son muchos, son muchas las personas que realmente aman al Señor, y por eso realmente necesitamos ser parte de ese equipo, de ese grupo de colaboradores que lo da todo por su Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más poder hallar valor en medio de tanta cobardía, así como dice una poderosa cita. Necesitamos, Señor, que seas tú el que quite de nosotros esta pereza espiritual, este estupor donde el enemigo nos tiene durmiendo, nos tiene soñolientos, cuando deberíamos de levantar nuestras cabezas, ya que nuestra redención está cerca. Dedico, oh Dios, cada vida de cada persona que está escuchando este programa, que tu bendición les alcance, que todos nosotros podamos cada día más tener un encuentro personal contigo y que esto se refleje luego en buenas obras. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 5, brillar como luces en la noche, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.